Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, llenos de energía y listos para un tema que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Hoy les tengo un bombazo, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que seguramente les interesará muchísimo. Y es que, ¿de quién vamos a hablar hoy? Exacto. Del mismísimo Can Yaman. Sí, el galán turco que nos roba el aliento a todos, el hombre que ha cautivado a millones con su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo. Y es que ¿quién puede resistirse a esa sonrisa, a esos ojos, a ese porte? Pero hoy no solo vamos a hablar de su belleza, sino de algo mucho más profundo, una decisión final, una elección que sinceramente nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Así que prepárense, porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a descubrir qué fue lo que pasó, cuáles fueron los motivos detrás de esta decisión, y cómo ha reaccionado el mundo, y sobre todo, sus fieles fans, ante este auténtico terremoto. No se lo pierdan. Pero antes de que sigamos adelante les recuerdo algo muy importante, algo que ya saben, pero que siempre es bueno reiterar: suscribirse al canal es totalmente gratis. Y créanme, esto es crucial para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los chismes más jugosos y las novedades más relevantes del mundo de las celebridades. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Es un clic que les asegura estar al día con todo. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. De esta forma, no se perderán ni una sola noticia, ni un solo análisis, ni un solo chisme. Ahora sí, vamos al grano. Es hora de sumergirnos en la vida de Can Yaman y descubrir esta impactante noticia. Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no lo conozcan tan a fondo, para aquellos que recién se están adentrando en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y de este galán en particular, ¿quién es Can Yaman? Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y populares del momento, una estrella que ha conquistado el mundo entero. Su fama explotó a nivel internacional gracias a series como Erkenci, una producción que, sin exagerar, revolucionó la televisión turca y que catapultó a Can Yaman a la fama mundial. En esta serie enamoró a millones de personas con su encanto, su sonrisa irresistible, su personalidad arrolladora y, por supuesto, su increíble físico. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le robó el corazón el guapísimo Can con su personaje de Candy Beat? Fue un flechazo instantáneo, un enamoramiento colectivo que traspasó fronteras y culturas. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue explosiva, y la serie se convirtió en un fenómeno global, con fans en cada rincón del planeta. Después de Erkenci vinieron otras series que consolidaron su éxito, como Dolunay, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diferentes. En Dolunay, Can Yaman nos mostró otra faceta de su talento, interpretando a un hombre de negocios serio y elegante, pero con un corazón de oro. Y su fama, lejos de disminuir, continuó creciendo como la espuma. Cada nueva producción era esperada con ansias, cada aparición pública generaba revuelo, y cada publicación en redes sociales era recibida con fervor por sus millones de seguidores. Can es un actor que, además de su atractivo físico, tiene un gran talento y una dedicación inquebrantable. Es un profesional que se prepara a fondo para cada papel, que investiga, que estudia, que se involucra al máximo en cada proyecto. Domina varios idiomas, lo que le ha abierto puertas a nivel internacional, y siempre está dispuesto a asumir nuevos retos profesionales. No se conforma con la fama, con la comodidad, sino que busca constantemente superarse y evolucionar como actor. Y eso, damas y caballeros, es algo que se valora muchísimo en esta industria, y que le ha ganado el respeto de sus colegas y de la crítica especializada. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman también es conocido por ser un hombre que cuida mucho su privacidad. Aunque es muy activo en redes sociales donde comparte fotos y vídeos con sus fans, siempre ha mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a su vida personal. Evita los escándalos, no se involucra en polémicas, y protege su intimidad a toda costa. Esto, por supuesto, no es una tarea fácil cuando se es una celebridad de su magnitud, pero Can ha logrado mantener un equilibrio admirable entre su vida pública y su vida privada. Entonces, llegamos a la gran pregunta: ¿qué pasó? ¿Cuál es esta decisión final que ha dejado a todos sorprendidos? Pues bien,
La noticia, la bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo, es que Can Yaman ha decidido tomarse un descanso de la actuación. Sí, lo escucharon bien. Un descanso. Y no cualquier descanso, sino uno prolongado, uno que podría durar varios meses, incluso años. La decisión de Can ha sido anunciada de manera sorpresiva, tomando por sorpresa a sus fans, a sus colegas y a la industria en general. La noticia corrió como la pólvora, generando una ola de reacciones, desde la tristeza y la decepción hasta la comprensión y el apoyo incondicional. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión? ¿Qué motivó a Can Yaman a tomar este camino? Según las fuentes cercanas al actor, que han sido consultadas por diferentes medios y que, por supuesto, han preferido mantener el anonimato, Can Yaman siente la necesidad de tomarse un tiempo para sí mismo. Un tiempo para recargar energías, para reflexionar, para explorar nuevos caminos, y para, quizás, enfocarse en otras áreas de su vida que hasta ahora no había podido atender por completo debido a su apretada agenda de trabajo. Se dice que ha estado trabajando sin parar durante años, rodando series, películas, haciendo publicidad, participando en eventos, viajando por todo el mundo y cumpliendo con un sinfín de compromisos profesionales. Todo eso, naturalmente, puede ser muy agotador, tanto física como mentalmente. La presión, el estrés, la falta de tiempo para uno mismo, pueden llegar a ser abrumadores, incluso para una persona con la fortaleza y la determinación de Can. También se rumorea, y esta es otra de las posibles motivaciones, que Can está interesado en explorar otras facetas profesionales. Se habla de proyectos en el mundo de la moda, donde ya ha tenido algunas incursiones exitosas, de la producción cinematográfica, donde podría desarrollar su creatividad y su visión artística, e incluso, de posibles incursiones en el ámbito empresarial. Can es un hombre inquieto con muchas ambiciones, con una mente creativa y emprendedora, y parece que quiere aprovechar este tiempo para explorar nuevas oportunidades, para probarse a sí mismo en diferentes campos y para expandir sus horizontes profesionales. Además, y este es un punto muy importante, se dice que Can Yaman necesita un tiempo para alejarse del foco mediático, de los paparazzi, de las entrevistas constantes, de los eventos sociales y de la presión constante a la que está sometido. Ser una estrella de cine a nivel mundial tiene un precio, y ese precio, muchas veces, es la pérdida de la privacidad y de la libertad. Can necesita un respiro, un momento para respirar hondo, para recuperar el control de su vida, para volver a conectar consigo mismo y para tomarse el tiempo que necesita para reflexionar sobre su futuro. Pero, ¿qué ha generado esta decisión en el mundo de sus fans? La reacción, como era de esperarse, ha sido mixta, diversa, llena de emociones encontradas. Por un lado, muchos seguidores, la gran mayoría, han expresado su tristeza y decepción. Les da pena no poder ver a Can en la pantalla, de no disfrutar de su talento y de su carisma de manera regular. Temen que este descanso se convierta en una retirada definitiva, en un adiós silencioso que nunca desearían. Han expresado su apoyo incondicional al actor, le han deseado lo mejor en esta nueva etapa, pero también han manifestado su preocupación por el futuro de sus proyectos, por la posibilidad de que este descanso se prolongue indefinidamente. Han compartido en redes sociales mensajes de cariño, de admiración y de esperanza, rogándole que regrese pronto, que no los abandone por completo. Por otro lado, también hay muchos fans, quizás un poco más reflexivos y comprensivos, que han comprendido y respetado la decisión de Can. Entienden que es una persona, que es un ser humano, que necesita un tiempo para sí mismo, para recargar energías y para seguir sus propios deseos. Le han enviado mensajes de ánimo y de apoyo, deseándole lo mejor en esta nueva etapa, animándolo a que aproveche este tiempo para disfrutar de la vida, para explorar sus pasiones y para crecer como persona. Han entendido que la felicidad de Can es lo más importante, y que su descanso es un derecho que merece ser respetado. Además, muchos han expresado su deseo de que Can regrese a la actuación con más fuerza y energía que nunca, con nuevos proyectos y con más ganas de sorprender al público. Y es que el impacto de Can Yaman en sus fans es innegable. Lo siguen en redes sociales, comentan sus publicaciones, defienden sus proyectos, se emocionan con cada noticia que aparece sobre él, y se sienten parte de una gran familia, de una comunidad que comparte la misma admiración y el mismo cariño por este actor. Es una legión de seguidores fieles y apasionados, que lo adoran por su talento, por su carisma, por su humildad, por su cercanía, y por la forma en que ha sabido conectar con ellos. Han creado grupos en redes sociales, han organizado eventos, han escrito cartas y han enviado regalos, demostrando su incondicional apoyo.
Pero, ¿qué implicaciones tiene esta decisión para el futuro de Can-Yaman? La verdad, nadie lo sabe con certeza. El futuro, como siempre, es incierto y nadie puede predecir con exactitud qué es lo que le deparará a Can en los próximos meses y años. Lo que sí sabemos es que Can es un hombre inteligente, talentoso, con una gran visión de futuro y con una determinación inquebrantable. Seguramente aprovechará este tiempo para prepararse a fondo para sus próximos proyectos, ya sean relacionados con la actuación o no. Quizás en este tiempo se enfoque en aprender un nuevo idioma, en perfeccionar sus habilidades en alguna disciplina artística, en desarrollar su faceta como productor o empresario, o simplemente en disfrutar de la vida, viajando, conociendo nuevas culturas, aprendiendo cosas nuevas y rodeándose de sus seres queridos. Lo importante es que tome las riendas de su vida, que haga lo que le haga feliz, que siga sus instintos y que se atreva a explorar nuevos caminos. Y por supuesto esperaremos con ansia su regreso, sea cuando sea, con el proyecto que sea, con la certeza de que nos sorprenderá y nos emocionará una vez más. También es importante destacar que a pesar de este descanso, Can-Yaman sigue siendo muy activo en redes sociales. Continúa compartiendo fotos y vídeos con sus fans, mostrando su día a día, sus viajes, sus aficiones y sus proyectos personales. Esto sin duda ayuda a mantener viva la llama de su popularidad, a mantener a sus seguidores informados sobre sus actividades y a mantener el contacto con ellos. Las redes sociales son una herramienta fundamental para los artistas de hoy en día, y Can-Yaman lo sabe muy bien. Las utiliza para comunicar, para interactuar con sus fans y para mantener viva la conexión con su público. En definitiva, la decisión de Can-Yaman de tomarse un descanso de la actuación es una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Es una decisión valiente, arriesgada, que demuestra que Can es un hombre que sabe lo que quiere, que tiene sus propias prioridades y que está dispuesto a luchar por sus sueños, sin importar las consecuencias. Es una decisión que sin duda marcará un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Ahora solo nos queda esperar a ver qué nos depara el futuro, a desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida, y a confiar en que sea cual sea el camino que elija, lo hará con la misma pasión, la misma dedicación y el mismo talento que lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del mundo. Así que, resumiendo un poco, en este vídeo hemos hablado sobre la impactante decisión de Can-Yaman de tomarse un descanso de la actuación. Hemos analizado los motivos detrás de esta elección, hemos profundizado en las posibles razones que lo llevaron a tomar esta determinación y hemos visto cómo ha reaccionado el mundo, y en especial, sus fans, ante esta noticia que ha generado un auténtico terremoto mediático. Hemos explorado el impacto de Can-Yaman en sus seguidores, su influencia, su carisma y la forma en que ha logrado conectar con ellos. Hemos reflexionado sobre las implicaciones de esta decisión para el futuro del actor, intentando predecir qué caminos podría tomar y qué proyectos podría emprender. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo sobre Can-Yaman y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su incondicional apoyo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta decisión de Can-Yaman? ¿Creen que es la correcta? ¿Comprenden sus motivos? ¿Qué esperan que haga en este tiempo de descanso? ¿Qué proyectos les gustaría verle emprender en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, saber qué piensan, conocer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante y relevante. No duden en compartir sus pensamientos, sus ideas y sus expectativas. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que como ustedes, son fans de Can-Yaman y que como ustedes, están ansiosos por conocer más detalles sobre esta impactante noticia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se pierdan ninguna noticia, ningún chisme, ninguna novedad sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de alegría y de buenas noticias. Chao, chao.